Genial, vamos a tratar de poder ver la primera parte. Yo no sé si me van a ayudar con el PowerPoint o no. ¿No quedamos? Sí. Ahí está, evangelismo relacional. Este material yo lo fui diseñando a lo largo de este tiempo de pandemia y lo pudimos dar, el último que lo dimos fue en nuestra iglesia, en Cristo es el cambio, ¿verdad? Y en la primera placa justamente mostramos un poquito del Antiguo Testamento. Pasamos a la primera placa y vemos quién es ese hombre, si alcanza a ver, quién es ese hombre que está ahí. Abraham, claro. Y Abraham es un mensaje de evangelismo ya de lo que es en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque es el plan de Dios, el plan de salvación para, obviamente, salvar al hombre. Y en el Antiguo Testamento, en Génesis 22, usted va a ver, querido hermano, cómo Dios ya estaba mostrando que quería salvar a la humanidad, de reconciliar a la humanidad. Y usted me va a decir, ¿por qué Abraham? ¿Qué tiene que ver Abraham e Isaac? Es que justamente Dios está mostrando el amor de un padre, ¿sí?, que está dispuesto a entregar a su hijo para salvar a la humanidad. Abraham es sombra y tipo de Dios, y Isaac es sombra y tipo de Jesús mismo. Jesús mismo iba a ser sacrificado por la humanidad. En la segunda placa tenemos otro del Antiguo Testamento y esto es, a ver si quién ve ahí a ese que está con una zarza ardiendo. Es Moisés, claro. Si vemos que Moisés, y Dios llama a Moisés, como Dios también quiere comunicarse con toda la humanidad. Dios quiere hablarle a la humanidad y quiere darle un mensaje de salvación, un mensaje de liberación, ¿sí? Y todo el proceso de liberación, yo siempre recalco esto y me lo hago ver cada vez que puedo. Dios no trajo las plagas de Egipto para hacerle ver a Egipto quién era Dios. Yo creo que las plagas fueron para que el pueblo de Israel pueda saber quién era el Dios que lo iba a sacar de Egipto. ¿Sí? ¡Wow! Un Dios todopoderoso me iba a sacar de Egipto. Y ese Dios es el que quiere tener una relación de amor con cada uno de nosotros. Esto es en el Antiguo Testamento y ahora viene otra placa más que es de un muchachito, a ver si... no es otro muchachito, es otro muchachito barbudo, perdón. Y es también la de Moisés cuando nos da las leyes, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y si vemos, ¿cuál fue el gran mandamiento que Jesús mencionó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo. Todo eso se basa en estos, los 10 mandamientos se basan en esto. Los 10 mandamientos se basan en este principal mandamiento, ¿sí? Que Dios. Entonces, la idea es que miremos a Dios primero. Tenemos que mirarlo a Dios. Dios es un Dios celoso y Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todo, pero la cuestión es que vos lo pongas en primer lugar a Él. Entonces, si vamos a la cuarta placa, hoy sí vamos a ver a un muchachito tan pequeñito. ¿Quién era ese que dormía en el arca, al lado del arca del pacto? Samuel, que después de un silencio Dios empieza otra vez a buscar una relación con el hombre, que el hombre se pueda acercar a la presencia de Dios sin problema. Pero bueno, en el Antiguo Testamento no se podía, pero en Samuel se comienza a restaurar esa relación. Trato de ir un poco rápido para que podamos ir viendo todo lo que nos toca el día de hoy, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento, si avanzamos a la otra placa, vemos que en el Nuevo Testamento ya tenemos la ejecución del plan de Dios. ¿Quién aparece ahí? ¿Sí? Bueno, es una foto, es Jesús en la cruz, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento y los 4 evangelios vemos la obra completa de Jesús. Vemos, para eso yo le aconsejo que se pueda leer, como dijimos en el culto hace un rato, que pueda leer, pasar tiempo estudiando, investigando la palabra de Dios, qué es lo que Dios tiene para su vida y que pueda establecer esa conexión con el Espíritu Santo y que Él les pueda enseñar todo lo que encuentra en el Nuevo Testamento. Después en Hechos, la obra del Espíritu Santo. Yo le diría no es los Hechos de los Apóstoles, sino la obra del Espíritu Santo. Cómo Dios empezó a ejecutar y a formar a la iglesia, ¿sí? Y después, bueno, la relación de
Vamos para atrás un poquito, para atrás. Ahí. Y las cartas, como Dios establece a la iglesia, le da forma a la iglesia, y el Apocalipsis es el futuro de la iglesia, que obviamente vamos a estar en la presencia del Señor. Ahora sí, quiero ir más en base a la base de una evangelización exitosa. ¿Cómo hago yo para tener una evangelización exitosa? ¿Cómo puedo tener éxito? Habíamos hablado en el culto acerca de que tengo que tener la relación, la comunión con el Espíritu Santo. Tengo que tener un contacto con Él, ¿sí? Y en la siguiente placa yo quiero dar tal vez una imagen de vendedor, ¿sí? Hay una persona que está vendiendo una caja de fruta, ¿sí? Y la base de una evangelización exitosa es que yo soy un vendedor. Yo tengo que exponer mi producto. ¿Y cuál es mi producto? Perdón por lo burdo de esto, ¿verdad? Pero es real. Yo tengo que exponer lo que tengo. Jesús es mi producto. Yo tengo que exponerlo a Jesús. Jesús se tiene que ver en mí, ¿sí? Yo tengo que tener una relación de padre e hijo, y como hablábamos hace un rato en el culto, ¿sí? Todo es un estilo de vida. Todo lo que yo voy haciendo, todo lo que yo voy andando, todo lo que voy hablando, es porque yo tengo una relación con Jesús. Yo tengo una comunión con Jesús. Entonces, la gente va a comprar lo que yo tengo porque yo lo vivo. Y es algo fundamental que en todo momento lo digo. Nadie, o sea, vos podés repetir versículos de memoria, podés repetir canciones de memoria, pero nadie te puede refutar lo que Dios hizo en tu vida. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio especial de parte de Dios. Tenemos un testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿sí? Y nadie puede decir, no, eso no es cierto, o Dios no hace eso. Lo hizo conmigo. Yo estuve a punto de asesinar a mi familia incendiando la casa. Y Dios, yo lo desafié, literalmente yo lo desafié a Dios a que me diera paz y me trajera tranquilidad y que pudiera amar a mi familia. Y en una semana mi vida dio vuelta. Tenía 15 años en aquel tiempo. O sea, puedo conocer mucho de Biblia, puedo conocer muchas canciones, pero nadie va a refutar lo que yo viví con Jesús. Y eso yo tengo que utilizarlo para poder evangelizar. Yo soy un vendedor. O sea, vos tenés que vender tu producto. Vuelvo a decir, perdón por lo burdo de esto, pero tengo que mostrar a Jesús. Yo tengo que ser la exposición de Jesús. Tengo que exponerlo a Jesús en mi vida, ¿sí? Y para esto yo veo la relación del padre y de hijo, como la del hijo pródigo, ¿sí? Que hago hincapié en que la relación es de hijo y no de obrero. Y ahí en el relato del hijo pródigo, no vamos a leer todo el pasaje porque en Lucas capítulo 15 habla muy bien de que el hijo se fue de la casa del padre porque no entendió su identidad de hijo. No sabía cuál era su identidad de hijo. Pensaba que me quedo con la bendición y voy y hago con lo que quiero. Eso no disfruto como hijo. No estoy reflejando ser un buen hijo de Dios. Y el otro hijo que se quedó en casa, trabajaba, y cuando tenía tiempo, trabajaba, y tampoco disfrutaba su identidad de hijo. O sea, ser hijo no es símbolo de o relación de obra. Ser un hijo de Dios no significa que tengo que estar trabajando en todas las áreas de la iglesia. Perdón si le pincho el globo a algunos, Pero la relación se basa en que yo tengo que pasar tiempo con Dios. La oración, la lectura de la Biblia, la comunión con los hermanos, bendecir a los otros, ¿sí? Eso es Señor, ¿qué es lo que vos querés hacer? No es decirle tanto a Dios, Dios,
bendecí mis planes, tengo por hacer esto, esto y esto y esto, y mañana vamos a hacer campaña acá, acá, acá y acá, y vamos a hacer esto y esto y esto, y vamos a construir una escuela, y vamos a hacer esto. ¿Y le preguntaste a Dios si era eso lo que Él quería hacer? Relación es distinto a obra. Relación es intimidad con Dios. Y para poder ser un buen vendedor de Jesús, tengo que pasar tiempo con Dios. Amén. Entonces, la siguiente placa, para poder entender qué es evangelismo, debemos tener primero que entender qué es evangelio. Evangelio es una buena noticia. En 1 Corintios capítulo 15, sí, iba a decir 4. Capítulo 15 nos habla muy bien acerca de lo que es el evangelio. ¿Sí? Ahí tenemos bien que del 1 al 11 es una buena noticia. ¿La buena noticia de cuál? Que Jesús tomó mi lugar. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La paga del pecado muerte. El que pecaba debía morir. Y si vos mataste a alguien, cometiste algún pecado, mataste a alguien en la antigüedad, ¿sí? Cualquiera podía venir y quitarte la vida en venganza del otro. Así era. La paga del pecado es muerte. Entonces Jesús vino a tomar nuestro lugar. Esa es la buena noticia. Cristo tomó mi lugar para morir en la cruz del Calvario, como lo dice en el versículo 3. Y esto lo viene enunciando Jesús, Dios, desde el Antiguo Testamento, como lo habíamos visto. Desde el Antiguo Testamento ya viene anunciando que Él iba a darnos esta solución. No es una locura de ahora, la onda de evangelizar. Ya de antes, algunos murieron creyendo que iban a ver al Mesías, a la salvación. Y gloria a Dios por esa fe. Y gloria a Dios que estamos nosotros en este tiempo que tenemos esa fe de que ya ocurrió la salvación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos salvos y lo aceptamos por fe. Pero hay quienes se quedaron con las ganas de poder verlo al Mesías. Cristo, lo que dice en el versículo número 4, Cristo resucitó. Esa es la buena noticia, que venció a la muerte. La paga del pecado es muerte. El recibo que recibís, que te dan, la factura que te dan, es la muerte. Te quedás planchado. Pero no muerte de la carne, sino una muerte eterna. Pero en cambio Jesús murió en nuestro lugar y nos da la vida eterna. Es el único que pudo vencer a la muerte. Jesús fue el único que pudo vencer a la muerte. Por tanto, tiene el privilegio de llamarse Hijo de Dios. Tiene el privilegio de llamarse Salvador. Él es el Salvador. Sí. Sí, todo lo que usted quiera y pueda. Si usted tiene un problema, una afección, háblelo con su médico. No deje de hablar con su médico. Amén. Bien, no deje de hablar con su médico. Hay diferentes formas de ayuno. Después lo hablamos si quiere. Sigo. Entonces, ahora conocemos lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué significa llevar buenas noticias? ¿Qué significa llevar buenas noticias? Significa que nosotros somos los que, o sea, usted y yo, hermanos, los miembros de esta iglesia, y los que somos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad y el llamado a ser reconciliadores, de llevar el mensaje de reconciliación, ¿sí? Como dice en 2 Corintios capítulo 5, del 11 al 21. No sé si lo puse en la placa, permítame, hermano, a ver si hay otra placa. Segunda de Corintios 5, del 11 al 21. ¿Sí? Entonces, llevar la buena noticia. No parece otra placa, ¿no? ¿Sí?
¿Qué es evangelio? Reconciliación, ahí está, gracias. Reconciliación, por eso puse una pareja que estaba con la foto cortada, ¿no? Qué lindo que es reconciliarse. Qué lindo que es reconciliarse. Entonces, reconciliación, nosotros tenemos la responsabilidad de reconciliar a las personas llevando este mensaje, ¿verdad? Llevar el mensaje de reconciliación con Dios. Del hombre con Dios. Mire, ayer hacíamos un evangelismo en Floresta, creo que lo dije en el culto, y justamente a mí me tocó hablar con un hombre, Percy, y él decía, no, yo no voy a la iglesia porque hice varias cosas malas, y bueno, dejé de ir a la iglesia. ¿Y por qué dejaste de ir, Percy? Digo, y porque hice cosas malas. Y si justamente porque haces cosas malas es que tenés que ir a la iglesia, ¿sí? Para reconciliarte con Dios. No es que Dios quiere que sigas haciendo cosas malas, sino que Dios quiere perdonarte, porque Dios te ama. Entonces nosotros tenemos que llevar ese mensaje de reconciliación con Dios para que podamos tener una relación con Dios, una comunión con Él. No importa el pecado que hiciste, no importa la macana que te mandaste, no importa. Lo ideal es que te puedas acercar a Dios con un corazón sincero y puedas decirle, Señor, perdóname. Cometí macana, perdóname, Señor. Necesito el perdón tuyo. ¿Sí? Entonces, nosotros nos adaptamos a cada contexto. ¿Qué quiere decir esto? En el versículo número 13. Digo, nos adaptamos a cada contexto. Y esto tiene que ver con el proceso de la pandemia. Como decimos en la nueva generación de evangelistas, un mensaje, múltiples expresiones. Tenemos un mensaje, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el que murió por tus pecados y el que te reconcilia con Dios. Ahora, ¿cómo lo presento? De diferentes maneras. Lo podemos presentar a través de las redes sociales, lo podemos presentar a través de fotografías, lo podemos presentar a través del deporte, lo podemos presentar a través de la gimnasia, lo podemos presentar a través de videojuegos, lo podemos presentar como se te ocurra. Hay que adaptarnos a poder presentar el Evangelio, ¿sí? Para que la persona lo pueda entender. Y no es lo mismo presentar el Evangelio a una persona mayor, perdón los que están de este lado, no quiero decir que sean todos mayores, como a los jóvenes. Pensé que iban a decir amén. Son diferentes formas de presentar el Evangelio, pero nos vamos adaptando. Pero el mensaje tiene que ser el mismo. ¿Amén? Y en la persona tiene que haber un cambio evidente. En nuestra vida tiene que haber un cambio evidente de que Jesús es el Señor. ¿Sí? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, pero gran, inmensa responsabilidad. Yo quiero leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Está hablando a vos, iglesia. A vos te está hablando. Lo que hizo Jesús fue morir en la cruz, pero el anunciarlo es responsabilidad tuya y mía, obviamente, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Versículo 19, Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, la predicación. O sea que, como vimos en el culto, estamos con Jesús para predicar. ¿Predicar qué? El mensaje de reconciliación. No importa lo que hiciste. Dios te ama y Dios quiere restaurarte. Y esto hay que tener en cuenta, que cuando vos le entregás un panfleto a alguien en la calle, decís, toma, este es un panfleto, queremos que puedas leerlo. Y algo que decíamos ayer,
cuando hacíamos evangelismo, decíamos, la iglesia se está preocupando por la gente del barrio. Y creemos que usted es del barrio, ¿verdad? Sí, soy del barrio. Ah, qué bueno. Entonces, queremos orar por usted. Y orar por la persona es como que queremos bendecirte. Como que alguien me quiere dar algo. El querer bendecirlo, el querer orar, el preocuparnos por la persona, eso llama mucho la atención. Y tenemos un mensaje para darle. Versículo 19 decía que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Te estoy dando la oportunidad de que Dios venga a tu vida. Dios quiere bendecirte a vos. ¿De qué manera? Bueno, ¿tenés alguna necesidad aparente? Porque la gente cuando dice, quiero que Dios bendiga mi vida, generalmente piensa en lo material. Y ese tiene que ser tal vez nuestro puntapié para después darle todo lo demás. Si ellos tienen un problema material, que puedas expresar su necesidad material, perfecto, pero nos agarramos de eso para poder traerla a la persona y después darle el mensaje completo. ¿Se entiende? ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, tenemos nosotros esa responsabilidad porque somos embajadores del Señor. Entonces, yo digo, ¿qué es este evangelismo relacional? ¿Sí? Como lo he llamado. Evangelismo relacional es justamente, ya no vamos tanto con evangelismo de campañas. No, como dije antes, no voy en contra del hermano Carlos Anacondia y Dios lo ha usado y lo sigue usando y lo va a seguir usando hasta que Dios le diga basta. Pero en estos tiempos creo que la forma de evangelizar va a ser del boca en boca, o sea, de cara a cara. Es decir, hoy te hablo a vos, nos encontramos en una ocasión así especial o particular o ocasional, ¿sí? Nos hablamos y de repente charlamos y te presento el Evangelio. Eso es el evangelismo relacional. No hace falta tener un micrófono en la mano. No hace falta tener un púlpito. No hace falta, mi púlpito es el taxi, el volante, ¿sí? Le cuento algo que me ha pasado ya hace unos cuantos, y es una de las tantas historias que tengo. Dice, subió una señora en Belgrano, en Cabildo y Juramento más o menos, y me dice, ¿me puedes llevar por favor hasta el hospital italiano? Y los que conocen, desde Belgrano, Cabildo y Juramento hasta el hospital italiano, es un largo viaje. Todo Cabildo, Santa Fe y después Medrano, es un largo viaje. Y miro por el espejito retrovisor y digo, ¿le hablo o no le hablo? Qué cara de cansada que tiene, señora, le digo. Y después que dije, ¿cómo le voy a decir a una mujer que tiene cara de cansada? Y la mujer me dice, levanta la vista y me dice, si le contara todo lo que me pasa. Y bueno, cuénteme. ¿Qué le voy a arruinar la vida? Me dice la señora Susana. ¿Qué le voy a arruinar la vida? Pero cuénteme, estoy para escucharla. Mire, tenemos un largo viaje, ¿por qué no me cuenta? Y me dice, sí, mi esposo está en el hospital, tiene cáncer, los hijos nos abandonaron, bla, bla, bla. Me contó toda la historia. Y alcancé a ver que tenía una medallita. Y le digo, bueno, veo que usted tiene fe. Sí, creo mucho en Dios, pero estoy un poco enojada con Él. Bueno, entonces le hablé un poco del amor de Dios, de reconciliarse con Dios, de que se acerca a Dios. Y le digo, mire, cuando llegamos yo quiero pedirle a Dios por usted. Y quiero que usted note esto, que esto le va a ayudar muchísimo, a no hablar mucho el lenguaje evangélico. No diga, voy a orar, voy a echar fuera a los demonios, ¿sí? Sino hablar en el lenguaje de la persona. Yo quiero pedirle a Dios por usted. Bueno, dice, entonces cuando llegó, obviamente le cobré el viaje. Es mi trabajo, pero
La señora todavía teníamos el biombo, creo, ya empezábamos con el biombo, y la señora se detiene, bueno, y le digo, "Bueno, quiero orar, Susana, por usted, por su esposo". Y le pedí a Dios, así con simples palabras, simplemente digo, Dios, te pido que la bendigas a Susana, que bendigas a su esposo, que está en el hospital, que bendigas a sus hijos y que ella pueda conocer tu amor, que vos nunca la rechazaste. Bueno, y otras palabras más que ahora no los recuerdo, pero la mujer, Susana, al bajarse me dijo muchas gracias, la verdad que me hizo bien. Y cuando va a cerrar la puerta, vuelve a abrirla y me dijo gracias, porque me hizo muy bien hablar con usted. Voy a buscar a Dios. Y es algo sencillo que uno puede hacer. Yo nunca más la vi a la mujer. Yo jamás la vi a la mujer después, en ninguna otra oportunidad. No sé lo que pasó. Puede ser que se haya reconciliado con Dios. Puede ser que haya tenido, tengo la esperanza, que haya tenido una nueva comunión con los hijos. Que Dios haya sanado a su esposo, no lo sé, no sé qué. Pero yo sé que la palabra fue sembrada en ese corazón y Dios va a continuar con ese trabajo. Amén. Yo sé, así como esa, tengo otras historias. Un muchacho que me quiso asaltar. Y resulta que también era más o menos por Avenida Triunvirato y Beiró, y Avenida de los Incas, y me sube y me dice, ¿cuánto me sale esta Constitución? Y yo le dije un monto, y bueno, me dice, llévame, bueno, vamos. Y hablando un poco de cosas, un poco de todo, que era su cumpleaños, Daniel Martínez, todavía me acuerdo de su nombre, y Daniel me dice, sí, es mi cumpleaños, justamente voy a Constitución para comprarme unas líneas para poder estar un poco más feliz, porque estoy solo, mi mamá me dejó, estoy solo en la vida, qué sé yo, bla, 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 bla. Y yo dije, bueno, Daniel, le presenté el Evangelio, todo. Le dije que iba a estar orando por él, y cuando llegamos, ¿sí? Imagínense que el pasajero está atrás, me pone una trincheta acá, y dice, esto es un asalto. Y yo digo, ¿cómo reacciono, caramba? Y le digo, pero Daniel, escúchame. Te dije que iba a estar orando por vos, pidiéndole a Dios por vos. Yo creo que Dios te va a bendecir. Y me venís ahora con que me querés asaltar. Pero Dios no te quiere que hagas estas cosas. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere un hombre bien. Y agarra y me dice, bueno, está bien, me dice. ¿Cuánto es el viaje? Y eran 200 pesos, creo, todavía no había subido la tarifa, y me dice, bueno, pero tengo 100 pesos nada más. Bueno, está bien, le digo, pero no hagas estas cosas. Y oré por él, inclusive oré por él en ese momento, así rapidito nomás, porque ya se bajaba. Y justo había parado un auto de policía atrás. Entonces como que bajó medio rápido, ¿no? Pero la oportunidad de presentar el Evangelio según la situación. Hay muchas historias más, ¿no? Pero no las voy a aburrir. Pero el púlpito es mi auto. Tenemos que aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Entonces yo acá en mi apunte que le pasé al pastor, era tratar de separarnos del grupo, pero somos muchos hoy. Pero quiero que usted pueda meditar acerca de la responsabilidad de cada cristiano, de cada uno de nosotros, de cómo llevar el Evangelio. ¿Cuál es esa responsabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Y como cristiano y como iglesia, para llevar el Evangelio, ¿sí? Y yo creo que tenemos que buscar las maneras, porque no es lo mismo que presentar el Evangelio, y esto es tarea para usted, iglesia, equipo de evangelismo, ¿sí? Yo creo que acá hay equipo de evangelismo, y tiene que pensar la manera en poder impactar a Lanús Oeste, que no es lo mismo que presentar el Evangelio en Formosa, que no es lo mismo que presentar el Evangelio en África, que no es lo mismo de presentar el Evangelio en Tierra del Fuego. Hay cosas, hay circunstancias tal vez en el ámbito de mi barrio
que pega más, que gusta más, y yo tengo que utilizar esa herramienta para poder acercarme a la persona. Tengo que buscar la manera de poder acercarme al corazón de las personas de mi barrio. Si a la gente, miren, me había pasado predicando una vez en Mendoza, hice una gira por Mendoza hace unos cuantos años, también de evangelismo, y ahí en Mendoza me había tocado predicar en estas 4 iglesias, y una cantaban canciones tal cual como cantan acá, muy hermoso, todo lindo. Todas las canciones de todas las iglesias eran hermosas. Pero fuimos a otra y ya le daban al cuarteto. Coros, cuarteto. Pero íbamos a otra y ya eran más cumbia que cuarteto. Bien cumbia. Y fuimos a la última, una iglesia media chiquita, y ya cantaban canciones al estilo chamamé. Pero cada una tiene su forma de adorar a Dios, ¿sí? Y lo mismo tiene que ver con en el ámbito que estamos cada uno de nosotros. Tenemos que ver cómo poder impactar nuestra responsabilidad como iglesia, cómo vamos a impactar a nuestro barrio. Tenemos que pensar eso, porque no es lo mismo que prediquemos, como dije antes, con obras de teatro y en otro lugar que le gusta hacer recitales tal vez de cumbia cristiana. ¿Por qué no? A mí no me gusta, pero bueno, si hay alguno que le gusta, está bueno poder adaptarnos a lo que la gente les gusta. ¿Por qué? Porque ese es nuestro anzuelo para después traerlo a nuestro lugar, a lo que nosotros queremos hablar a la persona. ¿Amén? Ya me queda poco. Entonces, siendo evangelista, a ver si hay una placa de siendo evangelista. Charles Spurgeon dice, espere que yo lo tenía por acá, no me lo anoté acá, pero bueno, lo leo de ahí. Es una frase que nosotros tenemos en nuestro manual de Avance. Avance es un discipulado para evangelistas, que ya está Lisandro, acá también acaba de llegar con su mamá. Sí, que bueno, Lisandro es nuestro coordinador de discipulado para evangelistas, grupos Avance. Y en el manual está justamente esta frase. Dice, si los pecadores serán condenados, al menos permíteles saltar al infierno por encima de nuestros cuerpos. ¿Sí? De la iglesia está hablando. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos abrazados a sus rodillas, implorándoles que se queden. Somos nosotros canales de reconciliación. Por favor, aceptá a Jesucristo, dale una oportunidad a Jesús. Y si el infierno tiene que llenarse, al menos que se llene a pesar de nuestros esfuerzos y que nadie llegue allí sin que les hayan avisado ni que hayan orado por él. Es fuerte. Porque vos imaginate, querido hermano, cada una de las personas que están a tu alrededor, sea tu familia, sea tu vecino, sea tu suegra, sea tu compañero de trabajo, que tenés que presentarle el Evangelio. Y es una gran responsabilidad. Si Dios lo pone al lado tuyo, los pone para que estén al lado tuyo, estás en relación con Él, tenés una comunión diaria con esa persona, es porque tenemos la responsabilidad de presentarle el Evangelio. ¿Amén? Entonces yo quiero que te lleves esta carga de que esa persona que está al lado tuyo, tenés que presentarle el Evangelio. Y esto lo vamos a ver el sábado que viene, cómo lo hacemos. ¿Está bien? Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, ahora sí, viendo lo que es siendo un evangelista, ¿cuál es la identidad del evangelista? Es el rol determinante que impulsa al movimiento de la iglesia local. Un evangelista, ¿sí?, tiene que ver justamente aquel que motiva a la iglesia. Dice, bueno, pastor, querido pastor, mire, yo traigo este plan, quiero que vayamos el domingo tal, o el sábado tal, o el viernes, hagamos esta actividad, le tengo proyectado, presentamos un plan de evangelización y hacemos, y quiero que toda la iglesia se pueda involucrar. ¿Cómo podemos hacer? Es como esos toros que con impulso y con fuerza quieren salir al rodeo cuando están con el vaquero arriba, que hacen fuerza y quieren salir a romper y romper.
Bueno, a esos evangelistas hay que aprovecharlos, ¿sí? Hay que aprovecharles. Hay que ponerles un bozal a veces, ¿eh? Amén. Escuché algún amén por ahí. Hay que ponerles un bozal a veces. Y yo digo esto, querido hermano, aquellos evangelistas. El evangelista trabaja en equipo con el pastor y el resto de los miembros de la iglesia. No está solo. El equipo de evangelismo trabaja en concordancia con el equipo pastoral. No nos cortamos solos. Amén. Es así, tiene que ser así. ¿Sí? Es el rol del evangelista, es impulsar a la iglesia. Pero nuestra tarea fundamental es proclamar el evangelio según se revela en la palabra. ¿Sí? La siguiente placa. Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos, bueno, hay muchos versículos. ¿Sí? La tarea del evangelista. Bien, digo. Hechos capítulo 2, 14. Le doy para que después te lo lea. Hechos capítulo 8, 35. Lucas 24, 25 al 27. Es proclamar el evangelio a través del testimonio personal. Y esto es importantísimo que tengamos en cuenta de que lo que hizo Dios en mi vida, nadie me lo va a poder refutar. Nadie va a poder decir, Dios no te sanó esa muela. O Dios no te sanó de una depresión. O Dios no te sacó de la muerte. Dios no te sacó de las drogas. Dios no restauró tu familia. Si yo mismo lo estoy viviendo, ¿quién me lo puede refutar? Mi testimonio personal es importante, pero también es, o sea, el que yo estoy hablando, pero más importante es lo que la gente está viendo de mí. ¿Cómo yo me estoy comportando? Porque la gente mire que es muy pilla, es muy inteligente. Dice, este dice que pasa hablando de que Dios es amor, pero llega a la casa y le da saque a la esposa. Todo lo que yo digo, tengo que vivirlo primero. Amén. Por eso volvemos a la primer premisa. Tengo que pasar tiempo con Jesús. Amén. Tengo que leer la Biblia, la oración, el estudio de la palabra. Tengo que pasar tiempo con Jesús. Y tengo que ser, así como dije, que proclamar el evangelio, tengo que hablar con mi testimonio personal, tengo que ser claro y genuino al presentar el mensaje. Tengo que ser claro y genuino. A veces tengo 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. A veces tengo todo un viaje largo, como me pasó a mí. Pero tengo que ser claro qué es lo que Dios quiere de cada una de las personas. Y los métodos los vamos a ver el sábado que viene, pero tengo que ser claro, no tengo que ser engañoso, no tengo que decirle, si venís a la iglesia, todos tus problemas se te van a acabar. Si venís a la iglesia, el préstamo que pediste al banco se te va a cumplir. Si venís a la iglesia, no sea fantasioso. Hablamos hoy en 2 de Corintios capítulo 4. ¿Somos atribulados en todo? Sí. ¿Somos perseguidos? Sí. Pero con Cristo es diferente. Con Cristo es diferente. Entonces, no ser engañoso, ¿sí? Y hacerlo en oración. Tenemos que estar orando por la persona. Está bien que yo todas las mañanas que salgo a trabajar, digo, Señor, bueno, gracias por cada uno. Y es más, cuando va a subir algún pasajero, me levanta la mano, digo, gracias por ese pasajero, Señor, porque vos lo designaste para mí. Y porque seguro le voy a tener que hablar de tu evangelio. Gracias. Y oro por cada uno de los pasajeros que sube y los que van a subir durante el día. Señor, gracias por los pasajeros que me vas a dar el día de hoy. Porque algo querés hacer vos. No es lo que yo quiero hacer para el Señor, sino que donde está Dios trabajando, ahí yo tengo que ponerme a trabajar también. Amén. Una cosa es aprender la técnica y la mecánica, de la predicación, y otra muy diferente es predicar un sermón que retire el velo y derribe las barreras que esconden el rostro de Dios. Esto lo dijo David Watson. Sí, no sé si ahí está David Watson.
dijo esta frase: una cosa es aprender la técnica, la mecánica de la predicación, ¿sí? Cómo hacer un sermón, tal vez. Y otra muy diferente es predicar un sermón que retire el velo y derribe las barreras que esconden el rostro de Dios. Nosotros somos quienes damos a conocer a otras personas a nuestro Jesús. Que la gente, antes de ver a Diego, al pastor Pedro o a cualquiera de ustedes, pueden decir: yo veo a Jesús en vos. Ay, Señor, qué lindo sería. Amén. ¿Cómo tiene que ser el mensaje? Lo que no debe faltar en el mensaje del evangelista. A ver si podemos ver, hay un video para pasar, si se puede. Es del doctor Luis Palau, hace muchos años, ¿sí? Hay un link. ¿No? Antes, después de eso. A ver. No. Antes. No. Antes. Clic. ¿No está? Bueno. No, hay un link que, bueno, parece que no está ahí, pero no se preocupe. Que después se los vamos a mandar para que ustedes vean las cosas que no debe faltar en el mensaje del evangelista, que habla justamente el doctor Luis Palau, y es importante anunciar el mensaje de la cruz, de lo que Jesús hizo en la cruz, la provisión de Dios, ¿sí? La provisión de Dios que es Jesús, para restaurarnos y relacionarnos de vuelta con Él. Y el tercero es que tenemos que marcar que el hombre le dio la espalda a Dios, ¿sí? Y eso se llama pecado. No es el pecado el robar, matar. Bueno, sí, eso es consecuencia del pecado, es consecuencia de estar apartado de Dios, ¿sí? Es decir, bueno, no le reces a la Virgencita. No vamos a marcar puntualmente, sino que vamos a mostrarle que el estar apartado de Dios, el darle la espalda a Dios, eso es lo que te separa. Cuando le damos nos comenzamos a volver a Él y volvamos otra vez, volvemos a hablar con Dios, eso nos reconcilia con Dios. Y lo tercero, tiene que haber un arrepentimiento, ¿sí? Tiene que haber un arrepentimiento. Y por cuarto, y eso es importante también, tiene que haber un llamado, el llamado a aceptar a Jesús. Tiene que haber una decisión. La persona tiene que tomar una decisión. Amén. Tiene que tomar una decisión. Porque es importante, porque es lo mismo que yo le haga una invitación a un cumpleaños, le haga una invitación a una fiesta. Digo, estoy haciendo una fiesta, estoy haciendo un cumpleaños, mira, va a venir mariachis, va a venir Marcos Witt, va a venir Alvarado, y vamos a hacer una re fiesta, pero nunca le mando la tarjeta de invitación a usted. Entonces tengo que hacer una invitación, animarle a la persona a que tome una decisión por Jesús. ¿Qué hora es? 34, vamos bien. Tengo que lograr que la persona tenga ese momento con Jesús y se comunique con Él y tome la decisión de dejarle entrar en su corazón. Entonces, este punto es importante, el que tenemos que tener en cuenta para que después vayamos a ver las herramientas el sábado que viene. En la toma de decisión. La toma de decisión es invitarlos a cada una de las personas, después de haberles presentado el mensaje, a que tomen una decisión. Deben tomar una decisión en consecuencia del mensaje que fue anunciado. ¿Sí? Debe tomar una decisión en consecuencia del mensaje que fue anunciado. Si yo le di un mensaje claro, la persona va a tomar una decisión clara. Si yo le doy un mensaje, vení y aceptá a Jesús porque todos los problemas se te van a terminar, la persona va a tomar una decisión errada. Puede decir, bueno, acepto a Jesús porque se me van los problemas. Y ese no es el evangelio. ¿Entiende?
sino que tenemos que presentar un mensaje claro y la persona tiene que tomar una decisión conforme a lo que se le ha anunciado. Segundo, algunos tips para llevarlos a tomar una decisión. Tengo que hacer preguntas concretas. Tengo que hacer preguntas concretas. No sé si aparecen los chicos. Bueno, hacer preguntas concretas. ¿Quisieras poner tu confianza en Jesucristo? Y empezar hoy a tener una relación de comunión con Dios. Porque Dios quiere bendecir tu vida. Este es el tiempo. Hoy tenés que tomar una decisión. Segundo, puede ser, toma el tiempo que es necesario. Tenés que tomar el tiempo necesario. Si la persona dice, mira, lo voy a pensar. No, hoy, porque si no mañana te vas al infierno. Dale tiempo. La persona tiene que elaborar toda la información, ¿sí? No, las decisiones tomadas bajo presión no sirven. Porque te va a decir, bueno, sí, está bien, acepto a Jesús, gracias por esto y ya está, se olvidó. No sirve, la persona tiene que elaborar la palabra de Dios que le ha sido predicada. Tomar el tiempo necesario y en cada uno, ¿sí? El Espíritu Santo trabaja de maneras diferentes. Sí, pastor. Bueno, si lo tiene en el video, dale. Eso es un mensaje del doctor Luis Palau. Las 3 cosas que tienen que estar en un mensaje evangelístico. Luis Palau presenta Respuestas de Primera Mano. Entrenamiento para evangelistas. Consejos de Luis Palau y su equipo de trabajo latino a los evangelistas de la nueva generación. Luis Palau responde tu consulta. ¿Cuáles son los 3 elementos que jamás deben faltar en un mensaje evangelístico? Las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es fenomenal. Tiene muchos aspectos, pero aquí la pregunta es 3 elementos que no deben faltar en un mensaje evangelístico. No es fácil de contestar, pero aquí vamos. Primero, debemos enfatizar y no debe faltar el amor de Dios por el pecador o la pecadora más descarriado, más fracasado, más manchado, más culpable. El amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios por los que somos pecadores, que somos todos los pecadores, cuando dice el Señor, nunca más me acordaré de tus pecados y maldades. Cuando el Señor perdona en su gran amor por la obra de Cristo, nos perdona y nunca nos echa en cara nuestro pecado. Ese elemento no debe faltar, porque mucha gente se siente tan culpable, tan manchada, tan fracasada, que les cuesta creer que Dios los ama y que les va a perdonar. Así que ese es el primer elemento que no debe faltar. El segundo elemento que no puede faltar, queridos hermanos y hermanas, es la cruz de Jesucristo. Porque el amor de Dios sin la cruz no podría traer perdón. Fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo fue hecho maldición para que nosotros no tuviésemos que ser maldecidos por nuestro pecado. Cristo cargó con los pecados del mundo. La cruz es esencial. Y hermanos queridos, aunque hay que apurarse en los mensajes, nunca debemos dejar de explicar que Cristo murió en nuestro lugar en aquella cruz, que Él pagó por nuestros pecados, que Él sufrió lo que debiéramos haber sufrido, que Él dio su sangre para que nosotros fuésemos limpiados por la sangre preciosa de Cristo. Enfatizar la cruz. Nunca podemos alabar la cruz demasiado, pero hoy en día corremos el riesgo de olvidarnos y de creer que todo el mundo ya entiende la cruz. No, queridos compañeros evangelistas y hermanas evangelistas, la gente no entiende la obra sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió en aquella cruz en mi lugar, Luis Palau, y en el lugar suyo, sea cual sea su nombre. Y el tercer elemento que no debe faltar jamás de un mensaje evangelístico, o deja de ser mensaje evangelístico, es el llamado al arrepentimiento, a la fe, a creer en Jesucristo y recibirlo en el corazón. Hermanos queridos, el mensaje de Cristo no es solo un anuncio, es un llamado.
El mensaje de Cristo, el mensaje evangelístico, es una demanda: arrepentíos y convertíos. El mensaje de Cristo es: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Dice Jesús en Juan 7, ¿se acuerdan? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea que el Señor llama y llama. Y nosotros como evangelistas somos la boca de Dios. Jeremías 15 dice, si te separares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Queridos hermanos, qué llamado fenomenal que Dios ha dado a los evangelistas, que tenemos que... Así que llamar a la gente a la decisión. Primero, pues, el amor de Dios por el pecador más vil. Segundo, la cruz de Cristo, donde fue posible que Dios perdone y limpie justamente todo pecado. Y tercero, el llamado a la conversión. Esos tres elementos son fundamentales en la proclamación del Evangelio y no deben faltar de ningún mensaje evangelístico. Claro, como el agua. Entonces, a la toma de decisiones habíamos dicho, ¿sí?, que tenemos que invitarlos a tomar esa decisión por Jesús. Ser, no digo insistentes, pero darle la oportunidad que la persona tome una decisión, ¿sí? Si lo puede hacer, genial, ¿sí? Ayudarle, porque va a decir capaz, pero yo no sé orar. Bueno, yo te ayudo. Y que lo puede hacer con sus propias palabras, pero con el convencimiento, ¿sí?, de que está hablando con Dios y que le está pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Los tips, habíamos dicho, hacer preguntas concretas, ¿sí? Como quisieras poner tu confianza en Jesucristo y empezar a tener una relación con Él. O también poder utilizar parábolas o ilustraciones contemporáneas, ¿sí?, del día a día. Decir, mira, si yo me subo a un colectivo, quiero ir para Mar del Plata. Eso es una parábola, una ilustración contemporánea. Le hablo a la gente en el idioma que entiende, como Jesús hablaba a la gente en la antigüedad, en el idioma o en el contexto que ellos vivían. Usaba el sembrador, usaba las viñas, porque la gente entendía eso. Nosotros tenemos que usar lo contemporáneo de hoy, lo que nosotros utilizamos cada día. Segundo tip era tomar el tiempo que sea necesario. Si le tengo que volver a explicar el plan de salvación, podamos volver a hacerlo, ¿sí? Y darle tiempo a la persona, que tome tiempo para analizarle todo lo que le acabamos de explicar. El tercero, tengo que explicarle lo que va a venir si acepta la persona. Si la persona dice que sí, explicarle lo que vendrá. Y ahora que aceptás a Jesucristo, vas a tener que dar el diezmo, la ofrenda. ¡No! No es eso. A partir de ahora sos un hijo de Dios y tenés acceso a la presencia de Dios. El dar ofrenda y diezmo viene después, cuando está comprometido con la iglesia. A la gente no le importa si levantás tus manos al adorar en la iglesia, o si nos sentamos hombres por un lado, mujeres por el otro. No le importa a la gente. La gente le importa su relación con Dios a partir de ahora. ¿Qué es lo que viene? Que vas a tener que orar. Oremos juntos. Vamos a orar y hablar con Dios. Tal vez le vas a dar alguna literatura, eso después lo vamos a ver con el pastor, si hay alguna literatura preparada para entregarla a las personas, ¿sí? O también poder contactar a las personas para incorporarlas a un grupo de discipulado, para que aprenda acerca de la Biblia, de las bendiciones que Dios tiene para él. Son cosas que a la persona le interesa, ¿sí?, acerca de cómo crecer en su fe nueva en Dios. ¿Sí? Pero también tengo que celebrar la decisión que tomó la persona. Qué bueno que ahora sos un hijo de Dios. Qué bueno que ahora te reconciliaste con Dios. Dios te ama y yo también. Sí, la verdad que me pone contento que lo hayas hecho. ¿Y qué pasa si la persona dice que no? Te vas al infierno. No, tampoco. No lo vamos a castigar, no lo vamos a enjuiciar. No le vamos a decir que las 10 plagas de... No. Bueno, tomate tu tiempo. ¿Querés que te llame? ¿Querés que volvamos a hablar? ¿Querés que te lo vuelva a explicar? Tómate tu tiempo.
Pero recordá que Dios te está buscando. Dios te está esperando a que vuelvas a su casa. Darle esa oportunidad a la persona de que pueda acercarse a Dios. Amén. Tenemos que celebrar y no criticarlo si es que no acepta, ¿no? Bueno, siendo evangelistas 2, tengo acá el siguiente punto y ya vamos terminando. Pastor, estoy tratando de ser lo más claro y creo que vamos a terminar horario. Tratar de ser lo más claro y conciso, ¿verdad? Siendo evangelista 2, ¿cómo es que hacemos evangelismo? Tenemos otra placa. A ver. No, al próximo encuentro. Pero les voy a dar estos tips. ¿Cómo? Actitudes negativas, justamente, eso es, haciendo evangelismo, y vamos a tratar de evitar, o sea, yo sé que hay hermanos acá muy temperamentales, ¿verdad? Que muestran mucho amor, pero también hay algunos que dicen, bueno, que si no se aceptó a Jesús, que se vaya al infierno. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de evitar esas actitudes, ¿sí? El orgullo. ¿Sí? Yo tengo acá una frase, usted debe prestar atención a lo que yo le digo, no me interesa lo que usted opine. No tengo que hablar así la persona. O sea, si yo tengo un carácter de ese estilo, tengo que pensar que el Señor tiene que empezar a trabajar conmigo para poder hablar y compartir su mensaje. Entonces, si tengo ese tipo de carácter, ¿qué necesito? ¿Qué dijimos la primera premisa? Tengo que pasar tiempo con Él. Señor. Amén. Segundo es la crítica. La crítica dice, usted y su religión están equivocados. Mire, le cuento algo que nos pasó cuando fuimos a predicar al Plaza Congreso ¿cuándo era? ¿Fue octubre? No, estamos en septiembre. ¿Agosto? Lisan, agosto, ¿no? Sí, agosto. Fue en Plaza Congreso y tuvimos a los hicimos un punto de encuentro para evangelistas y después de eso salimos a evangelizar a los alrededores contratados y a un grupo nos tocó hablar con los wichis, porque nos habían pedido que vayamos a orar por ellos. Y un grupo de hermanos fuimos y yo digo, Señor, ¿cómo le hablo en wichi? ¿Cómo? Nunca le hablé en wichi. Wichi es una tribu indígena del norte, ¿verdad? ¿Cómo le hablo? Y cuando llegamos, el hombre habló de sus reclamos porque estaban en el Congreso haciendo una campa y bla, bla, un montón de cosas. Y entonces le digo, ¿qué le parece? No me acuerdo, Rolo creo que se llamaba. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios? Nosotros tenemos nuestra creencia. Nosotros creemos en la Madre Tierra, en el Padre Sol, creemos, no me acuerdo, en la Luna y un montón de cosas. Bueno, perfecto, le digo, qué bueno, le digo, qué bueno que tenga fe. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que podamos pedirle a Dios juntos. ¿Le parece que pidamos a Dios juntos ahora? Sí, dijo. Porque le vamos a pedir al Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que creó a su Dios. Y quedó. Dios te da la estrategia. No tenés que ir a pelear. Claro, pero Dios te da la estrategia. Él va a poner las palabras en tu boca, pero no tenés que ir al choque. O sea, no vamos a criticar a nadie. Dios no te llamó a vos ni a mí a criticar a las demás ni a ninguna religión. Debemos aprender a sacar partido, ¿sí? O ventaja de cada uno de ellos. Yo digo, usemos, y eso lo vamos a ver el sábado que viene, usar la técnica del judo. De todo lo que la persona dice, yo lo tengo que utilizar para después poder presentarle el Evangelio. Él me dijo que creía en la Madre Tierra. Bueno, yo creo en el Dios que creó a la tierra. ¿Se entiende? Eso es utilizar las cosas que ellos dicen para poder evangelizar. Otra cosa más que me sucedió en México, sí, me acuerdo ahora, lo de México es, salimos a evangelizar en Tuxpan, Ciudad de México,
Y la iglesia no tenía intenciones de predicar porque eran todos muy católicos, no querían predicar, no, porque ellos son católicos y no quieren saber nada del Evangelio. Entonces le dijo, bueno, en ese domingo prediqué de la Virgen María, permítame que termine. Ya termino. Bueno, yo ya termino. Y en ese momento le digo, tuve que predicar de la Virgen María en el domingo a la noche y el lunes a la mañana salimos a evangelizar. ¿Sí? Para que vean que la gente la Iglesia Católica no es enemiga nuestra. Y salimos a evangelizar con un grupo chiquito de hermanos. Entonces en esa ocasión agarra y me senté al lado de un hombre que dice, bueno, estamos frente a... ¿Qué iglesia es esta? Le digo, no soy de acá, soy de Argentina. ¿Qué iglesia es esta? Esta es la iglesia del Santo del Perdón. Ah, ¿y qué hace el Santo del Perdón? El Santo del Perdón intercede por tus pecados. Ah, qué bien. ¿Y Jesús? ¿Y entonces Jesús qué hace? Y me dice, ¿y quién es Jesús? ¿Cómo no sabes quién es Jesús? Sí, ahí está el Santo del Perdón y al lado está María. Pero ¿quién es Jesús? Jesús, el que murió en la cruz. Ah, es ese que está en la cruz. Ese es Jesús, me dijo. Entonces tuve la oportunidad de en base a eso, poder presentarle el Evangelio. Obviamente los hermanos de la iglesia que decían, son católicos, hablando, dicen, wow, ¿pudo hablar con un católico? Sí, le presentamos el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa? La gente sigue yendo a la iglesia católica. En algún momento Dios le va a tocar su corazón y le va a abrir sus ojos. Pero no tenemos que dejarlo, usted que está acá en el barrio, no tenemos que dejarlo librado al azar, sino que tenemos que lograr tener el contacto de la persona, de alguna manera poder seguirle a la persona para poder hacerle el discipulado el día después. ¿Amén? Eso también tenemos que trabajar, de lo que es el discipulado. Y no ser crítica, sino tampoco contencioso. No tengo que estar peleando con la persona. Ahora vamos a ver quién sabe más de la Biblia. No, si te encontrás con un testigo de Jehová, mostrarle el poder de Dios. Mostrarle el poder de Dios. Orá por la persona. Mostrarle el amor de Dios. No hace falta que le digas cuántos versículos bíblicos que sabes. Capaz que ellos saben más versículos bíblicos que vos. Seguro. Y que yo, seguro, pero no nos vamos a poner a pelear a ver quién sabe más. Tenemos que mostrarle el amor de Dios. Y tampoco ser fantasioso, como dice ahí, de decir, bueno, si vos aceptás a Jesucristo en tu corazón, se van a desaparecer todos tus problemas. Si aceptás a Jesucristo en tu corazón, tus bolsillos se van a llenar de dinero. O si aceptás a Jesucristo en tu corazón, tu suegra se te va a ir de casa. No es así. No tengo que ser fantasioso, tengo que ser directo, tengo que mostrarle la realidad. No es que vamos a terminar en un día color de rosas por aceptar a Jesús, sino que el Señor Jesús cuando viene a tu vida, Él te da vida eterna y tenés acceso a la eternidad y tenés una nueva relación con Él. Hasta aquí el día de hoy. Amén. Pero vaya pensando, ¿sí? Vaya pensando cómo poder ganar a su barrio, qué cosas podríamos hacer para ganar a nuestro barrio, ¿sí? Donde usted está o nuestra familia. La semana que viene vamos a hablar del evangelismo de oikos, cómo ganar a los de nuestra familia para Cristo. Y es una herramienta muy poderosa, es a largo plazo, tal vez de 2, 3, 4, 5 semanas, meses, pero es un trabajo muy lindo en el que cuando la persona es tocada, después no se aparta más del Señor. Amén.